A los 10 años, mi madre me abandonó en un tren con una pareja de desconocidos para casarse sin estorbos. Hoy, 12 años después, le demostré que no me rompió y su desesperación llenó mi teléfono con más de 80 mensajes. Llevaba 12 años esperando escribir esto. 12 largos años de planear, resistir y reconstruirme desde el fondo en el que me dejó mi madre. Nunca pensé que realmente lo haría, pero lo hice. Y ahora, mi segundo teléfono no deja de sonar con mensajes desesperados de la mujer que me arrojó como si fuera basura. Pero empecemos desde el principio. Tenía 8 años cuando mi padre, Andrés Sánchez, falleció de cáncer. Era mi héroe, mi mejor amigo, la única persona que realmente se preocupaba por mí. Apenas terminó el funeral, mi madre, Nora Figueroa, comenzó a salir con un hombre llamado Eduardo, a quien conoció en su trabajo. Él tenía dinero y no tenía hijos. En cuestión de meses, mi madre estaba completamente obsesionada con él. Yo era solo un niño tratando de entender que mi papá ya no estaba, y de repente, este extraño estaba en nuestra casa, usando las cosas de mi padre y durmiendo en su lado de la cama. Mi madre empezó a deshacerse de las pertenencias de mi papá, pero logré esconder algunas fotos en un reloj que él me dejó en su testamento. Era un viejo Omega que había pertenecido a mi abuelo. Nada lujoso, pero era lo único que tenía de él. Pronto, mi madre comenzó a cambiar. Se irritaba cuando lloraba por las noches, decía que estaba haciendo un drama. Eduardo le decía que yo la manipulaba con mi dolor. ¿Cómo se puede manipular a alguien con tristeza cuando tienes 10 años? El día que todo sucedió era su boda. La noche anterior, mi madre me llevó a casa de su madre, Marta, diciendo que me quedaría allí durante la luna de miel. Pero esa noche mi abuela enfermó gravemente y la llevaron en ambulancia. Mi madre estaba furiosa. Llegó a recogerme de madrugada y me arrastró fuera de la cama. Tendría que acompañarlos al juzgado y luego a la estación de tren. Apenas había desayunado. Estaba confundido y con sueño. Mi madre, vestida con un traje blanco que nunca le había visto, se veía irreconocible. Yo iba en el asiento trasero del coche de Eduardo, mientras se casaban en un juzgado sin ningún familiar presente. Después fuimos directamente a la estación. En el tren, mi madre parecía molesta, y Eduardo le susurraba cosas al oído mientras me lanzaban miradas de desprecio. Unos 20 minutos después de que el tren arrancó, mi madre explotó. Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró por 3 vagones mientras yo lloraba y trataba de sujetarme de los asientos. Nadie hizo nada. Buscaba algo, y entonces los vio, una pareja de ancianos. Me empujó hacia ellos y les dijo que me llevaran, que no soportaba ver mi cara ni un segundo más. El hombre se levantó confundido y la mujer parecía horrorizada. Mi madre lanzó mi mochila con mis cosas y dijo que allí estaba todo lo necesario. Yo lloraba, en estado de shock. La señora intentó consolarme, pero traté de volver con mi madre. Entonces Eduardo me tomó del rostro con tanta fuerza que me dejó un moretón. Me obligó a mirarlo y me dijo que mi madre me había elegido a él, y que recordara eso cada noche que llorara. Yo llevaba el reloj de mi papá. Lo usaba todos los días desde que mi madre intentó vaciar mi cuarto de todo lo relacionado con él. Al verlo, me lo arrancó de la muñeca, rompiendo la correa, y gritó que no merecía conservar nada que le recordara a Andrés. En una de las paradas breves del tren, ellos se bajaron. Traté de seguirlos, pero el anciano me sujetó. Mi madre gritó por la ventana que si alguna vez intentaba buscarla, le diría a todo el mundo que yo había muerto. Y se fueron. Me derrumbé por completo. Esa pareja de ancianos fue mi salvación. Iban a visitar a su hijo y llamaron a la policía. A través del colegio, localizaron a mis abuelos paternos, Ernesto y Carmen, quienes me recogieron. Al enterarse de lo que había pasado, se movilizaron de inmediato. Habían intentado contactarme desde la muerte de mi padre, pero mi madre siempre lo impedía. Solicitaron la custodia de emergencia. Al día siguiente, supimos que mi madre y Eduardo se habían mudado al otro extremo del país. No se presentó en la audiencia. Les concedieron la custodia total a mis abuelos y nunca más supe de ella. Vivir con ellos me salvó. Me dieron amor, estabilidad y nunca ocultaron la verdad. Me ayudaron a enfrentar el abandono de mi madre, y mi abuela se aseguró de que recibiera terapia. Mi abuelo me enseñó sobre negocios y cómo defenderme. A los 16 años, una antigua amiga de mi madre llamó a mi abuela. Había visto a Nora en un evento benéfico y se sorprendió cuando ella le dijo que yo había muerto, igual que mi padre. Había estado contando esa mentira durante años, inventando una historia de luto. Algo dentro de mí se endureció. Mi terapeuta lo llama mi armadura, pero para mí fue el inicio de una misión. Un objetivo claro, algún día haría que enfrentara lo que me hizo. No solo me abandonó, me borró. Me gradué de la secundaria antes de tiempo y estudié negocios. Cuando mi abuelo falleció, me dejó algo de dinero que utilicé para construir una vida. Mientras tanto, seguía los pasos de mi madre y Eduardo por internet. Se habían convertido en aspirantes a celebridades locales en su nueva ciudad, publicando sobre su vida perfecta y el negocio de Eduardo, que crecía cada año. Pasé años planeando exactamente cómo golpear donde más les doliera. No quería una venganza pequeña. Quería que sintieran lo mismo que yo: abandono, invisibilidad, rechazo. Ayer, finalmente ejecuté mi plan. Esta mañana, mi segundo teléfono, que guardaba solo para esto, comenzó a llenarse de mensajes.
84 hasta ahora, de ella, de Eduardo, de números desconocidos. No los he leído todos. Estoy disfrutando el momento. 12 años de preparación, y todo se reduce a esto. Sé que esto se está haciendo largo, y aún falta mucho por contar sobre lo que hice realmente, pero eso vendrá en la segunda parte. Solo les diré que fue completamente legal, planeado al detalle, y diseñado para desmantelar la vida que construyeron sobre mi abandono. Publicaré la siguiente parte mañana, cuando haya procesado algunos de esos mensajes. Estoy temblando mientras escribo esto, pero por primera vez en 12 años, no es de dolor, es poder. Actualización. Leer sus comentarios me hizo sentir un poco menos solo en medio de toda esta situación tan retorcida. Muchos preguntaron cómo fue que logré rastrearlos y qué tipo de plan llevé a cabo. Así que aquí va la segunda parte. Tras quedar bajo la custodia de mis abuelos paternos, pasé varios años intentando llevar una vida lo más normal posible, pero no podía dejar de pensar en cómo Nora simplemente me había borrado de su vida, como si nunca hubiera existido. Mi terapeuta quería que procesara todo eso y avanzara, pero ¿cómo se supone que uno avanza cuando su propia madre le dice al mundo que está muerto? Cuando tenía unos 14 años, empecé a buscar información sobre ella en internet. Al principio no se trataba de venganza, solo quería saber dónde estaba, qué hacía. Fue fácil encontrarla porque mantenía su apellido de soltera, Figueroa, como segundo nombre en todas sus cuentas. Ella y Eduardo vivían en una zona adinerada al otro lado del país. Su vida en redes sociales era simplemente nauseabunda, fotos de vacaciones perfectas, cenas benéficas, su enorme casa. En sus publicaciones hablaba de lo afortunados que eran y de cómo Eduardo era su alma gemela. Nunca una palabra sobre su vida anterior, ni sobre mí ni sobre mi padre, Andrés. Un día encontré un artículo local sobre un evento benéfico que habían organizado en su casa. Había una cita textual de Nora diciendo que, lamentablemente, ella y Eduardo no podían tener hijos, y que por eso estaban tan comprometidos con causas infantiles. Arrojé el teléfono contra la pared. No podía creer que utilizara su supuesta infertilidad para ganar puntos sociales cuando, en realidad, había abandonado a su hijo. Ahí fue cuando todo pasó de mera curiosidad a algo mucho más oscuro. Comencé a guardar toda la información que encontraba sobre ellos, a dónde iban, con quién se relacionaban, en qué empresas estaba involucrado Eduardo. Creé una cuenta falsa para seguirlos a ellos y a su círculo de amigos, incluso configuré alertas de Google con sus nombres. A los 16, mi abuelo Ernesto enfermó. Antes de morir, tuvimos largas conversaciones sobre mi futuro. Él sabía que lo que mi madre había hecho seguía consumiéndome. En lugar de decirme que lo dejara atrás, como hacía todo el mundo, me dio otro consejo: la mejor venganza no es lastimar, es elevarte tanto que no puedan ignorarte. Usé parte del dinero que me dejó para tomar cursos de programación y negocios. Terminé la secundaria un año antes y entré a una buena universidad con beca. Me enfoqué en negocios, justo en el rubro donde trabajaba Eduardo. No porque quisiera ser como él, sino para entender a fondo cómo destruirlo desde adentro. Durante la universidad, conseguí una pasantía en una empresa competidora. Me esforcé al máximo para absorber todo sobre la industria, hacer contactos, conocer el terreno. Todo mientras seguía monitoreándolos por redes y conexiones indirectas. Descubrí que Eduardo había expandido su negocio demasiado rápido. Se había endeudado, aceptado inversores, estaba al borde, pero lo ocultaba bien. Una estrategia clásica de quien aparenta tener más éxito del que realmente posee. Nora, por su parte, se había construido toda una imagen de esposa ejemplar, apoyando a Eduardo, activa en clubes sociales y causas benéficas, compartiendo constantemente su vida bendecida. Estaban obsesionados con su reputación. Esa fue la clave de mi plan. No solo quería arruinarlos económicamente, quería destruir la farsa que habían creado. Tras graduarme, fundé una pequeña consultora con el dinero que quedaba de mi abuelo más mis propios ahorros. Nada grandioso, pero lo suficientemente serio para establecer credibilidad. Usé mi nombre legal, el apellido de mi padre, Sánchez. No quedaba ningún lazo visible con Nora Figueroa. Nadie podría relacionarme con aquel niño de 10 años que había sido abandonado. Pasé casi 2 años construyendo mi reputación en el sector, haciendo contactos, posicionándome. Todo tenía que ser perfecto. Mi abuela Marta se preocupaba por lo centrado que estaba en el pasado, pero nunca intentó detenerme. Creo que entendía que necesitaba cerrar ese ciclo. El año pasado vi mi oportunidad. Un socio de Eduardo publicó que buscaba nuevas oportunidades de inversión en un sector relacionado. Me contacté con él desde mi consultora, ofreciendo un trabajo legítimo, nada fraudulento. Con el tiempo, construimos confianza. Accedí a información interna, debilidades, problemas de liquidez, atajos riesgosos. Descubrí que Eduardo había engañado a varios inversores. Nada ilegal, pero sí lo bastante dudoso como para hacerlos huir si se enteraban. Y también me enteré del relato que Nora había tejido durante todos estos años. No solo decía que yo había muerto, sino que era un chico problemático, difícil, igual a mi padre. Decía que criarme sola había sido un infierno. Me llenó de rabia. Mi padre fue el mejor hombre que conocí, trabajador, amable, paciente. Yo solo era un niño tratando de afrontar la muerte de su padre.
Que ella reescribiera todo para hacerse la víctima era repugnante. Hace 6 meses inicié la fase final. Diseñé una propuesta de inversión atractiva para alguien como Eduardo, alto perfil, contactos prestigiosos, pero que requería una inversión inicial considerable, legal, pero estratégicamente pensada para presionar su ya debilitada liquidez. Mi contacto interno se la presentó como una oportunidad única. Eduardo cayó. Invirtió mucho más de lo que podía permitirse y arrastró a otros inversores. Todo dentro del marco legal, pero armado para exprimirlo al límite. Mientras tanto, documenté cada mentira, cada exageración, cada comentario denigrante sobre mí y sobre mi padre. 3 semanas atrás, supe que iban a organizar una gala benéfica en su casa. Un evento social enorme, el tipo de noche que mi madre esperaba todo el año. Fue el momento perfecto. Conseguí invitación por medio de mis contactos de negocios. Nadie sabía quién era yo. No había visto a mi madre desde que tenía 10 años. Ahora tengo 22 y mi apariencia es completamente distinta. Entré a esa casa con una sola cosa en el bolsillo: el reloj de mi padre, el mismo que ella arrancó de mi muñeca al dejarme. Mis abuelos denunciaron el hecho como robo, porque el reloj era parte del testamento de Andrés para mí. La policía no hizo nada, lo consideraron asunto familiar. Pero hace 2 años, encontré ese mismo reloj en una subasta online. Mi madre lo estaba vendiendo. Lo compré en secreto, pagando mucho más de lo que valía. Lo guardé desde entonces, esperando justo este momento. Voy a dejar lo que ocurrió en la gala para una tercera parte, pero basta con decir que la expresión de mi madre cuando por fin me reconoció en medio de su fiesta perfecta valió cada segundo de los 12 años que pasé planeando ese momento. Al marcharme, le entregué una tarjeta de presentación con mi nuevo número, ese segundo teléfono del que hablé antes. Le dije que tal vez le convendría llamarme después de revisar su correo electrónico y hablar con Eduardo sobre su situación empresarial. Luego me fui, dejando un caos detrás de mí. Los mensajes comenzaron a llegar unas 4 horas después. Esta es la segunda actualización. Perdón por la demora en publicar esta parte. He estado lidiando con las consecuencias y tratando de procesarlo todo. Muchos me preguntaron detalles sobre el enfrentamiento en la gala. Así que aquí va. La noche del evento estaba hecho un desastre. Pasé 12 años preparando ese instante, pero cuando al fin llegó, estuve a punto de echarme atrás. Me quedé sentado dentro del coche, frente a su casa, durante unos 20 minutos, intentando respirar con calma. Llevaba el reloj en el bolsillo del saco, tocándolo cada tanto como si fuera un amuleto de buena suerte. La casa era exactamente como la imaginaba, enorme, con un jardín perfectamente cuidado y esas columnas de piedra en la entrada que buscan impresionar. Los autos llegaban uno tras otro, y los balas se encargaban de estacionarlos. Todos iban vestidos con elegancia, proyectando esa imagen de éxito y superioridad. Yo llevaba un traje azul oscuro que había comprado exclusivamente para esa ocasión. Quería verme exitoso, como alguien que encajaba en ese ambiente. Tenía una invitación legítima, cortesía del socio de Eduardo, quien no tenía idea de quién era yo realmente. Me consideraba un joven prometedor, un consultor que había colaborado con algunos proyectos. Me había encargado de mantener un perfil bajo en todos mis movimientos empresariales. Usaba mi nombre legal, pero jamás hablaba de mi pasado. No había fotos mías en internet que pudieran relacionarme con mi infancia. Entrar a esa casa fue una experiencia surrealista. Todo estaba decorado con arte costoso, elegido más para impresionar que por gusto personal. Camareros circulaban con copas de champán y bocadillos elaborados. Una banda de jazz tocaba en un rincón. Todo parecía gritar: miren qué ricos y sofisticados somos. Vi a Eduardo primero. Estaba más canoso, más envejecido, pero conservaba esa expresión arrogante que recordaba, la misma de cuando me sujetó del mentón en aquel tren. Estaba rodeado de hombres que reían demasiado fuerte por algo que alguien había dicho. Mi madre no estaba a su lado. Tomé una copa y me moví por el salón, escuchando conversaciones, asintiendo a quienes cruzaban mi mirada. Nadie cuestionó mi presencia. Tenía la invitación correcta, la apariencia adecuada. Oí mencionar el nombre de Eduardo varias veces, siempre con un tono de respeto y cierta cautela. Claramente, era alguien con influencia en su entorno. Tras una hora, por fin vi a mi madre. Estaba al otro lado del salón, conversando con un grupo de mujeres. Se veía distinta, mayor, claro, pero también más fría. Su sonrisa no alcanzaba los ojos. Su risa parecía ensayada. Llevaba un vestido plateado que seguramente costaba más que mi primer coche y joyas que relucían con cada movimiento. Me quedé observándola por un rato, intentando conciliar esa imagen pulida y falsa con la mujer que solía contarme cuentos para dormir, con la que me arrastró del cuello por un vagón de tren. No tenía sentido. No me acerqué de inmediato. En vez de eso, me dirigí a Eduardo. Había estudiado sus movimientos durante años. Sabía exactamente cómo captar su atención. Me acerqué a su grupo e hice un comentario sobre la industria que sabía que le interesaría. Picó el anzuelo al instante. Hablamos de negocios durante unos 15 minutos. No tenía ni idea de quién era yo. Solo veía a un joven que podría resultarle útil. Se jactó de la oportunidad de inversión que yo mismo había creado, sin saber que estaba frente al autor. Dijo que iba a usarla para impulsar su empresa hacia el siguiente nivel. Asentí,
haciéndole preguntas diseñadas para que revelara más sobre su situación financiera. Tal como había supuesto, estaba sobreexpuesto, apostándolo todo a que esa oportunidad diera frutos. Había convencido a otros inversores, les había prometido ganancias astronómicas. Era un esquema piramidal perfectamente disfrazado. Legal, sí, pero al borde de lo cuestionable. Cuando reuní toda la información que necesitaba, me disculpé y me dirigí hacia mi madre. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Había ensayado ese momento miles de veces, pero en ese instante, ningún guión parecía apropiado. Me acerqué a su grupo y esperé una pausa en la conversación. Entonces, simplemente saludé y me presenté usando mi nombre completo, incluyendo el apellido de mi padre, Sánchez. El mismo apellido que tenía cuando ella me dejó atrás. No me reconoció de inmediato. ¿Cómo iba a hacerlo? Tenía 10 años la última vez que me vio. Ahora tengo 22. Pero algo en su expresión cambió al oír mi nombre. Una chispa, una duda. Tal vez el inicio del reconocimiento. Hice conversación con las mujeres durante unos minutos. Mencioné que era consultor en la industria de Eduardo. Comenté que justo había hablado con su esposo sobre una nueva inversión prometedora, y no aparté la mirada de ella en ningún momento. Entonces saqué mi teléfono y mostré una foto antigua que mis abuelos paternos me habían dado. En ella estábamos mi padre y yo, un año antes de que él muriera. Se la mostré a una de las mujeres, diciendo que era mi padre, que nos parecíamos mucho. Ella asintió, y sin pensarlo, le pasó el teléfono a mi madre. Fue perfecto. Miró la imagen, luego alzó la vista hacia mí. Y ahí lo entendió. Vi cómo se le escapaba el color del rostro. La mano le temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Le pregunté si se sentía bien. Le dije que parecía haber visto un fantasma. Una de las mujeres le preguntó si quería sentarse. Mi madre solo me miraba, sin poder articular palabra. Sonreí y le pregunté si podíamos hablar en privado un momento. Le dije que tenía algo que le pertenecía. Las demás se apartaron con extrañeza. Ella me siguió hasta un rincón más tranquilo, caminando como si estuviera en trance. Cuando estuvimos solos, saqué el reloj de mi padre, el mismo que ella me había arrancado de la muñeca 12 años atrás, el que luego intentó vender. Lo sostuve entre nosotros. Ella lo reconoció al instante e intentó tomarlo, pero lo retiré. Le pregunté si recordaba la última vez que vio ese reloj, si recordaba lo que me dijo aquel día en el tren. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, miedo, rabia, cálculo. Miró a su alrededor, preocupada por si alguien nos observaba. Luego trató de mostrarse tranquila. Me preguntó qué quería. ¿Dinero? ¿Estaba intentando chantajearla? Reí. Le dije que no necesitaba su dinero, que había estado observándola a ella y a Eduardo durante años, que sabía todo, como había dicho a los demás que yo estaba muerto, como mintió, asegurando que yo era un chico problemático, como había borrado a mi padre de su vida. Intentó sujetarme del brazo, pero retrocedí. Me susurró que bajara la voz, que estaba armando un escándalo. Le respondí que aún no había empezado un escándalo, pero que si quería, podía hacerlo. Entonces solté la bomba. Le dije que yo era el responsable de la inversión que tenía tan entusiasmado a Eduardo, la misma en la que habían puesto casi todos sus activos líquidos, la que había convencido a sus amigos de respaldar. Lo dije mirándola a los ojos, y cuando entendió lo que eso significaba, ojalá hubiera podido tomarle una foto. Pura desesperación. Le expliqué que todo era legal. La inversión existía, sí, pero estaba diseñada para dejar a Eduardo sin liquidez justo en un momento crítico, que su empresa quedaría expuesta ante cierto tipo de movimiento en el mercado, movimiento que yo podía activar gracias a mis contactos. Me llamó mentiroso, dijo que solo era un niño, que no podía haber armado algo tan complejo, pero en su mirada se notaba que empezaba a creerme. Le dije que le preguntara a Eduardo sobre la empresa detrás de la inversión, que revisara los registros. Mi nombre no aparecía directamente, no era tan ingenuo, pero la pista estaba ahí, y ahora, ella sabía dónde buscarla. Le mencioné que también había reunido un registro detallado de todas las mentiras que había dicho sobre mi padre y sobre mí a lo largo de los años. Tenía pruebas de cada vez que usó mi supuesta muerte para ganar simpatía o atención. Todo estaba documentado y listo para compartirse con su estimado círculo social. Fue entonces cuando rompió a llorar. No eran lágrimas genuinas, sino esas fabricadas con el único propósito de manipular. Me dijo que no entendía la situación en la que se encontraba tras la muerte de mi padre, que era joven, estaba abrumada, y que Eduardo la había presionado para cortar con todo su pasado. Agregó que lamentaba profundamente sus decisiones y que se arrepentía cada día. Yo la observé en silencio. Su discurso llegaba con 12 años de retraso. Le pedí que revisara su correo al llegar a casa. Ahí encontraría todo lo que le acababa de decir, con pruebas. Luego, le entregué una tarjeta de presentación con un número de teléfono, no el habitual, sino uno que había activado especialmente para esta ocasión. Le sugerí que quizá querría llamarme después de hablar con Eduardo, una vez que tuvieran claro cuáles eran sus opciones. Le dejé entrever que, tal vez, había espacio para negociar algo. Acto seguido,
me alejé. Busqué a Eduardo entre los invitados, le estreché la mano y le agradecí por la agradable velada. No tenía idea de que justo en ese momento su mundo comenzaba a derrumbarse. Me despedí del evento y conduje de vuelta a casa. Antes de salir, ya había enviado los correos electrónicos, uno dirigido a Nora Figueroa, con todas las pruebas de sus mentiras, y otro a Eduardo, detallando la estructura de inversión en la que estaba involucrado y las implicaciones reales para su negocio. Programé los correos para que se enviaran media hora después de mi salida del evento. 4 horas más tarde, el teléfono secundario que había utilizado para todo esto comenzó a sonar sin parar. Primero llegaron unos pocos mensajes de Nora, luego, llamadas de Eduardo. Más tarde, comenzaron a escribirme y llamarme números que no reconocía, seguramente contactos cercanos o asociados de negocios de ambos. Al amanecer, ya había acumulado 84 mensajes. Hasta ahora, no he respondido ninguno. Estoy dejando que se revuelquen en su ansiedad un poco más. En mi siguiente publicación voy a compartir algunos de esos mensajes y explicar cómo se desarrolla la última fase de este plan, porque esto todavía no termina, ni de cerca. Actualización final. Los comentarios que dejaron en mi publicación anterior me ayudaron mucho, especialmente cuando empecé a dudar si debía seguir adelante. Pero esto será lo último que comparta. Ha pasado mucho en la última semana y necesito contar cómo concluyó todo. Cuando dejé la historia, mi segundo teléfono estaba explotando de mensajes después de aquella gala. Decidí no responder de inmediato. Quería que sintieran el peso de la incertidumbre. Aquella noche dormí mejor que en años, lo cual es extraño si se piensa bien, pero así fue. A la mañana siguiente, me senté a leer los mensajes. Al principio, eran puro enojo. Nora me llamaba mentiroso. Eduardo amenazaba con llevarme a juicio. Ambos exigían que dejara de difundir falsedades. Típico comportamiento narcisista. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y ambos confirmaban la veracidad de los correos, el tono de los mensajes cambió drásticamente. Las súplicas no tardaron en llegar. Nora comenzó con una mezcla absurda de victimismo y chantaje emocional. Uno de sus mensajes decía: sé que cometí errores, pero no tienes idea de lo que estaba viviendo en ese entonces. Tu padre me dejó sola, endeudada y con un niño que no sabía cómo criar. Por favor, no nos hagas esto. Patrañas. Mi padre, Andrés, trabajó incansablemente para garantizar que tuviéramos estabilidad. Dejó seguro de vida, todas las deudas saldadas. Ella heredó la casa, el auto, todo. Y yo solo era un niño intentando superar la pérdida. Los mensajes de Eduardo eran mucho más interesantes. Empezó lanzando amenazas, pero pronto trató de apelar a mi sentido práctico. Me ofreció empleo, luego una sociedad, y terminó proponiendo directamente sobornos para revertir el caos. Lo que no comprendía era que esto no tenía nada que ver con dinero. No buscaba su aprobación ni su colaboración. Solo quería cerrar un ciclo. Cuando llegó la mañana, estaban en completo pánico. Nora me mandó una nota de voz llorando sin consuelo. Decía que sus amistades ya la estaban confrontando con los correos, y que todos conocían ahora la verdad sobre las mentiras que había contado sobre mi supuesto fallecimiento. Por su parte, los socios de Eduardo comenzaban a retirarse de los acuerdos al descubrir lo comprometido que estaba financieramente. Finalmente, los llamé cerca del mediodía siguiente. Grabé la llamada desde mi portátil, lo cual es legal en mi estado ya que era parte de la conversación. Nora atendió al primer timbrazo. Inmediatamente adoptó ese tono dulce y falso, usando diminutivos como cariño o mi amor, fingiendo que teníamos alguna relación cercana. La interrumpí sin rodeos y le pedí que pusiera la llamada en altavoz para que Eduardo también pudiera escuchar. Cuando ambos estaban presentes, fui al grano. Les expliqué con claridad lo que estaba ocurriendo. La inversión en la que Eduardo había metido tanto dinero tenía una estructura que exigía nuevas inyecciones de capital en ciertos plazos. El primero vencía en 3 días. Si no cumplía, todo se vendría abajo y perdería no solo lo que había invertido, sino que además se activaría una cláusula en sus préstamos que convertiría sus otras deudas en exigibles de forma inmediata. Y ahí fue cuando solté el golpe final. Yo podía evitar que eso pasara. Solo tenía que hacer una llamada. Pero no lo haría gratis. Había condiciones. Primero, quería una rectificación pública de todas las mentiras que Nora había dicho sobre mí y sobre mi padre. No una disculpa privada. No una corrección escondida. Tenía que ser pública, clara y sin rodeos. Quería 3 cosas. La primera, una confesión pública enviada a todas las personas de su entorno social. La segunda, recuperar el reloj de mi padre, junto con cualquier otro objeto que aún conservara de él. Y la tercera, una donación considerable a una fundación de investigación contra el cáncer, la enfermedad que le arrebató la vida. Nora empezó a llorar de nuevo. Decía que harían lo que fuera, que lo sentía profundamente y que siempre había lamentado lo que hizo. Eduardo, en cambio, intentó negociar, sugiriendo una forma más discreta de resolver todo esto. Me reí y colgué. Volvieron a llamar enseguida. No respondí. En su lugar,
les envié una captura de pantalla con un borrador de correo electrónico, listo para enviarse a todos los contactos que tenía de sus amigos, familiares y socios. Contenía más detalles sobre lo ocurrido, incluyendo una copia del informe policial que se presentó cuando me abandonaron. Eso fue el detonante. Eduardo volvió a llamar. Esta vez, cuando respondí, estaba dispuesto a aceptar todo sin condiciones. Les di 24 horas para cumplir con cada punto. Lo que ocurrió al día siguiente fue una locura. Nora envió un correo grupal a más de 100 personas, incluyéndome en copia, en el que confesaba todo, que me había dejado solo en una estación de tren cuando tenía 10 años, que había dicho a todos que yo estaba muerto, que había mentido sobre mi padre. Todo. Las respuestas empezaron a llegar casi de inmediato. La mayoría no podía creer lo que estaban leyendo. Algunos de sus amigos más cercanos respondieron horrorizados, asegurando que jamás habrían imaginado que fuera capaz de algo así. Otros simplemente la eliminaron de sus redes sociales sin decir una palabra. Pude ver cómo la cantidad de seguidores que tenía disminuía por decenas cada hora. Los socios de Eduardo comenzaron a abandonarlo también. En su sector, los rumores sobre su situación económica se esparcieron como un incendio fuera de control. Nadie quería estar vinculado con alguien que parecía hundirse. Esa misma tarde, sonó el timbre de mi casa. Un mensajero me entregó un paquete enviado por Nora. Dentro estaba el reloj de mi padre, reparado con una nueva correa, y una pequeña caja con algunas de sus pertenencias. Fotos que nunca había visto, cartas que él le escribió, su anillo de graduación, cosas que me correspondían desde siempre. También incluía un comprobante de una donación por $500.000 a una fundación contra el cáncer. Cumplí mi palabra. Llamé para salvar la inversión de Eduardo, tal como había prometido. No soy un monstruo. Si doy mi palabra, la mantengo. Pero el daño ya estaba hecho. Ninguna llamada podía reparar eso. 2 días después, Marta, la madre de Nora, con quien no hablaba desde el día que fui abandonado, se puso en contacto conmigo. Dijo que había recibido el correo de Nora y que estaba destrozada. Al parecer, mi madre le había hecho creer que yo vivía felizmente con los padres de mi padre, que no quería saber nada de su lado de la familia. Otra mentira más. Nos reunimos para tomar un café. Al principio fue incómodo, pero parecía sinceramente conmocionada por lo que Nora había hecho. Me preguntó si podía formar parte de mi vida a partir de ahora. Le dije que lo pensaría. Aún no lo tengo claro. Ayer pasé en coche por la casa de ellos. Ya hay un cartel de "se vende" en el jardín. Según lo que me contó Marta, planean mudarse a otro estado. Su posición social ha quedado destruida. El negocio de Eduardo sigue funcionando, pero muy deteriorado. No se van a quedar en la calle, claro, pero la vida que construyeron sobre mentiras se acabó. Nora ha vuelto a llamar varias veces, todavía intentando explicarse. No contesto. Quizás algún día esté listo para escuchar sus excusas, pero no ahora. Tal vez nunca. Si soy sincero, durante muchos años esto fue lo único que me impulsó a seguir. Ahora que se terminó, no me siento vacío exactamente, pero sí en un punto donde tengo que descubrir quién soy más allá de esta historia. Mientras escribo esto, llevo puesto el reloj de mi padre. No marca la hora con exactitud. Es antiguo y, a pesar de la reparación, se retrasa unos minutos cada día, pero es mío. Lo único que él dejó expresamente para mí. Sé que algunos pensarán que guardar rencor durante 12 años es excesivo, que debería haberlo superado de otra forma. Pero no lo veo así. Hay cosas que no se perdonan. Hay heridas que no se cierran solo porque pasa el tiempo. Ella me abandonó como si no valiera nada. Dijo que estaba muerto. Me hizo crecer creyendo que no me quería, que no era digno de amor. Así que no me arrepiento de lo que hice. Si acaso, desearía haber ido más lejos. Y si alguien se pregunta si me preocupa enfrentar consecuencias legales, la respuesta es no. Todo lo que hice fue completamente legal. La inversión era legítima. Los correos contenían únicamente hechos comprobables. Jamás amenacé ni chantajeé a nadie. Solo les mostré, a ellos y a quienes los rodean, quiénes son en realidad. Y si me preguntan si esto arregló algo en mí, no curó mágicamente mi infancia. Pero me dio algo que nunca había tenido: poder. Por una vez, no fui el niño abandonado. Fui quien tenía el control. Y eso, para mí, vale muchísimo. Tal vez lo valga todo. No tengo planes de seguir escribiendo sobre esta historia. Es momento de centrarme en lo que viene. Pero gracias por acompañarme en este proceso. Me ayudó más de lo que puedo expresar.